Verdaderamente con Jesús nos basta. Él es la razón de vivir en nuestras vidas. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 14 al 16. El Evangelio de Juan, el apóstol más joven, presenta a Jesús como el Verbo encarnado, dejándonos saber que ya Él era y dejó de ser para existir entre nosotros, para que también nosotros pudiéramos ser. Y podemos ver a través del evangelista Juan que presenta a Jesús enfrentándose a las estructuras del gran Sanedrín y qué razones hubo que lo llevaron a actuar de esa manera. Es por eso que vamos a analizar cómo Jesús plantea los desafíos ante esta estructura dentro del contexto político, sin ser nada de político, lo cual indica que la iglesia puede levantar la voz sin tener que hacer política, porque la misma pertenece al partido del Evangelio del Reino. Dice el evangelista Juan en el capítulo 2, versículo 14 al 16, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció por todos lugares, esparciendo las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Del mundo eclesiástico, cuando hablamos de Jesús, le damos un matiz desde el orden espiritual, algo que no está nada mal desde la visión y la misión salvífica, pero hemos dejado rezagado la parte del Cristo histórico, que se tuvo que enfrentar con una sociedad real y que en muchas ocasiones no le damos lo que se llama el énfasis necesario para poder ver con quién Él estaba lidiando, con qué estructuras Jesús está planteando. Y ahora es bueno tener claro que Él no estaba en la toma ni en el dame con todo el mundo, porque Él dio tiempo en su ministerio. Es por eso que en ocasiones que fue desafiado por algún elemento político, económico, Jesús no se cayó ni tampoco se puso sus manos en el bolsillo de su túnica o dio la espalda. Él enfrentó la realidad de su tiempo con un mensaje correspondiente. Cuando Cristo a él lo matan, era con la intención de poder silenciar su voz. Aunque en realidad a él no lo mataban, él dio su vida. Jesús no lo mata la estructura romana o la del Sanedrín judío, porque él vino a morir e iba a salvar el mundo. Esto era lo que se llama la mente fantasiosa de la mente de un enemigo. El enemigo lo mata porque sencillamente lo quiere silenciar. Ahora, silenciar la voz implica que aquellos que Jesús representa no van a tener representación, porque el líder ya no existe. Y como el líder es la voz, ya está muerto. Entonces Jesús, presagiando que además de salvar a la raza humana, ha dejado establecido una voz en la tierra, sabiendo que el mundo de aquel tiempo lo quería silenciar, pasó el batón a la iglesia. Y al pasar el batón a la iglesia, convirtiéndose entonces en la voz de Jesús, y por eso el movimiento no murió, porque tenía voz, tenía cabeza, ojos, pies y manos. Entonces esa herencia de responsabilidad la tiene todo el que dice que cree en Jesucristo. Nosotros somos parte de esa voz, de ese mensaje que le vamos a dedicar tiempo, y que cuando sea desafiado por las estructuras puede decirle a esta cuál es su posición
en blanco y negro. Y eso no tiene que ver con movimientos políticos, no tiene que ver con ideales, no tiene que ver con banderas, tiene que ver con principios. Y los principios no tienen colores ni tienen dinero. El principio es aquello por la cual usted y yo vivimos, usted y yo creemos. Y en el Evangelio es lo que tenemos que estar dispuestos a morir. Por eso que Jesús desata un ministerio poderoso. Y muchos de sus enemigos lo consideraban un hombre de Dios porque vieron que ningún otro pudo hacer lo que él hizo. Hay testimonios reales de que Jesús tenía poder. Su poder venía de la mano de su discurso. Él no era mudo, tenía dos vertientes. Vertiente para el mundo pecador, hay un Dios de amor, un Dios restaurador. Hay una capacidad para integrarse de nuevo como aquellos que estaban fuera del foco social, como el caso del endemoniado Gadareno. Jesús va y lo busca, lo integra, lo restituye. La samaritana está fuera de su modo social. Jesús va, la busca, la integra, la restituye. La mujer adúltera está fuera. Jesús va y la integra y la restituye. El perdón de Jesús en su discurso no es meramente un perdone, sino te perdono, te restituyo. Se acabó el pasado, comienza un proceso regenerativo en la vida del individuo para que aprenda a tener esencia de vida. Requiere de momentos de tomar la persona de la mano y encaminarlo para que en la trayectoria pueda él mismo ver el cambio que Jesús mediante el Espíritu Santo ha realizado en su vida. Por eso, por lo que las iglesias no es un mero lugar para reunir personas, tiene que ser un lugar para transformar las personas, para restaurarlas, restablecer las relaciones. Constituye ser el templo o la iglesia, mejor dicho, una plataforma para lanzar a las personas a su travesía proclamadora, su victoria, su nueva vida. Por eso es por lo que la gente quiere seguir a Jesús. Jesús no repartió dinero, no le cambió el mundo socioeconómico a nadie. Y este discurso diametralmente hacia la derecha de la extrema prosperidad, usando a un Jesús supuestamente rico, que viene a cambiar la mente de la gente, eso en la Biblia no aparece de esa forma. Ninguno de los discípulos se convirtió en rico. Murieron pobres, muchos decapitados, otros desollados. Su grandeza estaba en que el mensaje de Jesús los había transformado de una manera que estuvieron dispuestos a despojarse de todo y abrazaron el mensaje de reforma y de revolución. Jesús revolucionó su época y estableció una nueva forma de religión y creó controversia en la estructura teológica de su tiempo. El otro discurso, o el segundo de Jesús, es dirigido a aquella estructura de su tiempo que querían dejar ver cómo eran las cosas, atentando contra la gente, estropeando al pueblo, moviendo la corrupción. La corrupción existe desde que existió en cómo robar elegantemente al prójimo. Y este discurso tuvo aparición cuando Jesús era desafiado. Y hay textos bíblicos, lo cual hacen alusión a lo antes mencionado. Un escriba va donde Jesús con la célebre pregunta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús lo mira porque se supone que un escriba lo sepa. Y cuando Jesús hace una pregunta es para confrontar. Y cuando hace dos preguntas es para desmantelar al individuo y confrontarlo con su realidad existencial. Al escriba le hace dos preguntas: ¿cómo está escrito y cómo lo interpretas?
lo cual refleja que es un discurso de confrontación. Es por eso que el escriba contesta que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y el escriba, para quererlo confrontar, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Entonces usted va a ver que ahora es donde Jesús le dice la parábola del samaritano, en donde Jesús está poniendo como héroe a un enemigo mortal en el mundo judío y está humillando al sacerdote y al levita. Y ese discurso de Jesús es uno de carácter ofensivo, aunque usted y yo no lo veamos de esa forma. Entre líneas, Jesús le está diciendo al sacerdote, para el que tú trabajas y el levita que canta en el templo, vieron un hombre moribundo, pasaron de largo. Sin embargo, un samaritano, la cual ustedes desacreditan por el racismo único que tienen, él pudo suspender en ese momento sus prejuicios y atender a ese hombre moribundo. En la obra del fariseo y el publicano se puede notar también otra confrontación significativa. El fariseo hace alarde de lo bueno que él es con su prepotencia, con su arrogancia y soberbia. Pero el héroe de esta parábola era un pecador publicano, que se presenta tal y como es, de manera transparente en su interior, sin nada que esconder, esperando que Dios se hiciera propicio de él. La actitud del publicano movió a piedad a Dios para que ese momento llegara justificado a su casa. También tenemos a Jesús en una confrontación con los saduceos, los que no creían en la vida eterna, y le presenta a Jesús la historia de una mujer que se sacó con todos los hermanos posibles. Y le preguntaron a Jesús quién de todos ellos era el marido. Jesús le contesta, en el cielo no hay bodas, no hay casamientos, nadie tendrá memoria de lo que ha pasado. Jesús no deja por ningún espacio que vengan a decirle algo que no es real, ofensivo y algo que vaya de la mano atropellando a la gente. Y por eso que dentro de esa óptica deseamos que esto nos pueda traer conciencia en nosotros y pueda prestar en nosotros un momento de análisis. Si Jesús no abre la boca para desafiar a los fariseos, escribas, saduceos y sacerdotes, entonces se convierte en cómplice de lo que ellos hacen. Ellos estaban estropeando al pueblo. No podemos ser líderes que pasemos por alto el daño a la gente que le servimos, porque nuestro liderato entonces no es un buen liderato. No podemos permitir como líderes en el atropello, ni tampoco el abuso hacia aquellos que tienen el deseo legítimo de ser distintos. Y eso plantea que la mentalidad de Jesús era gregaria y se podía notar a través de sus discípulos. Ellos eran diferentes clases sociales, completamente distintos, dando así a entender que en su liderato había diversidad. En otras palabras, todos caben y recibirían el mismo trato y el mismo servicio. Estaba Simón el Cananita, que era un celote, un revolucionario de extrema izquierda de su época que creía en poder mediante las armas. Jesús lo tiene en el grupo para dejarle saber a los demás celotes que él también había espacio para más celotes. La estructura más grande que Jesús desafió fue la estructura del gran Sanedrín judío. Poniéndolo en perspectiva, Jesús era de Galilea. Pues Galilea no era una ciudad, era una región de ciudades, pueblos y aldeas. Él fue criado en Nazaret. Se pasaba en el vecindario de Capernaum, que es lo que se llama un cruce de camino, y hay soldados destacados y publicanos, en lo que implica que en el lugar donde él estaba, en los lugares importantes, él allí hace milagros, predica, enseña, sigue siendo él de Galilea.
esta región está al norte y cuando va al sur, que es a Jerusalén, le ponen una marca, le ponen una etiqueta cuando dicen este es Galileo. ¿Sabes? Porque los galileos no hablan bien, tenían un problema cultural, son rebeldes, se creen que saben la Torá, pero no la saben, no saben interpretar el texto. Entonces apareció Jesús, que es de Galilea, habla bien, no es rebelde, conoce la Torá, sabe interpretar el texto y sabe lo que está diciendo. Él es el fenómeno que descuadra la estructura. Y cuando comienza entonces a despuntar su ministerio en Jerusalén, tenemos que recordar que la mayoría de los milagros de Jesús son en Galilea, pero sus discursos de controversia fueron en Jerusalén, porque ahí es que está la estructura, lo que en inglés llaman el establishment. Jesús viene a Jerusalén a celebrar las fiestas judías y el gran Sanedrín había estado estropeando la gente por mucho tiempo. O sea, no veamos al gran Sanedrín como una mera estructura religiosa. Tenemos que mirarla como una estructura también de carácter político, porque ellos también tenían acceso al César. El sumo sacerdote Caifás del tiempo de Jesús, muchos historiadores plantean que el que lo nombra es el César para asegurarse que iba a velar al procurador. Y cuando escuchamos que Jesús no estuvo envuelto en la política, el argumento es falso, porque la estructura del Sanedrín era en adición a ser una estructura religiosa como también de carácter político. Ellos administraban el templo, no podemos olvidar eso, cobrando un denario de entrada a los extranjeros para el mantenimiento. Y no había separación de poderes, sino que coexistían los dos. Lo único que existía era una línea de jurisdicción. Era Pilato, que era que velaba los asuntos de los ciudadanos romanos, y su función era garantizar la paz a estos y defender su vida, la propiedad, mantener el orden, la paz social y velar por el dinero que enviaba desde Roma. Ahora preguntamos, ¿quién velaba por los intereses judíos? ¿Sabe? La dinastía de los Herodes. Arquelao fue deportado porque no pudo realizar sus funciones de forma apropiada en el área sur y solo quedaba Herodes Antipas en el área norte y quedaba el Gran Sanedrín, una estructura política. Y cuando hablamos de la ley judía, lo enmarcamos solamente en el mundo religioso. Mire, la ley judía abarcaba hasta las relaciones contractuales, entiéndase el fraude, la usura, el divorcio, las relaciones matrimoniales y las relaciones contraestructurales. Eso en el mundo político se conoce como el derecho civil. Si fuese solo estructura religiosa, entonces había que preguntar qué hace interviniendo con el derecho. Sobre los romanos, no, sobre los judíos. Ellos son los que deciden cómo se hacen los sacrificios, las ofrendas, los procesos de ceremonias. Ellos tienen un control total sobre todo el pueblo judío, lo que significa que el Sanedrín era lo que se llama un ente monolítico, religioso, judicial, al punto que recaudaron tanto dinero que Poncio Pilato trató de apoderarse de este, entrando de forma abrupta al templo para la construcción de un acueducto por la sequía existente, obteniendo agua de Tel Aviv. La situación causó una tensión que, para limar asperezas entre ambos bandos, el gran Sanedrín utilizó la aprehensión de Jesús como una pieza clave, pidiéndole a los romanos que autorizaran la crucifixión de Jesús, pasando por encima a la ley y acelerar la muerte de este. Jesús constantemente va hacia Jerusalén, envía una línea contra esa estructura diciéndole que eran tumbas emblanquecidas. Está planteando cosas que no viven ni tampoco hacen.
Eso es dentro de lo que se llama el entorno religioso. Pero cuando Jesús entra al templo, ya no es algo meramente religioso. Jesús observa que las mesas que estaban en el patio ahora se encuentran en el lugar santo. Mientras estuvieron en el patio, Jesús se hizo de la vista larga, pero al verlas en el lugar santo, donde hay entonces cambistas que están extorsionando a la gente, haciendo intercambio con las ovejas y los palominos, cuya función era cambiar monedas, que se conocía en aquel tiempo como el shekel. La pregunta era, ¿a quién beneficiaban todas esas marañas de corrupción si no era al Gran Sanedrín? Porque ellos administraban el templo. Cada cambista tenía una mesa y espacio alquilado por el Sanedrín, y detrás de los sacerdotes eran dueños de esa mesa, porque cobraban un porcentaje de las ventas y de los intercambios. Y lo peor de todo, se estaban aprovechando del pueblo. Las necesidades de un pueblo debemos de entender que no solo son espirituales, también las hay de educación, de salud, de seguridad, de esperanza. Un pueblo desea saber hacia dónde se dirige con la estructura que tiene. Si esa era la estructura máxima del mundo judío de ese tiempo, que se supone que esté ahí para enmarcar el pueblo y dirigirlo hacia Dios y a un futuro como nación, ¿qué están haciendo? Se están aprovechando de la gente para enriquecerse. Y esa misma situación está ocurriendo en muchos de nuestros entornos en la cual nosotros estamos viviendo, no importando el partido político que sea, del color que sea. Estos se han olvidado de las necesidades primordiales para su propio bienestar. Y como iglesia hemos perdido el discernimiento, dominados por apasionamiento político que existe entre nosotros. La voz de la iglesia tiene que tronar contra esa estructura, indicándole que vivimos en este país y que nuestro prójimo está sufriendo y no podemos estar callados ante tanta decisión irracional. No vamos a entrar en lo que se llama a las oficinas del gobierno a voltear mesas y vamos a voltear sillas, porque no estamos en el contexto judío, pero sí levantar la voz mediante los medios para dejar saber la indignación, la corrupción, la inmoralidad que se está siendo manifiesto y requiere que sea detenido. ¿Por qué tenemos que hacer silencio? Porque muchos de nosotros pensamos que eso es política. Eso no es política. Política es que yo quiera ser o formar un partido político. Eso es política. Política es que se le plantee un nuevo sistema que supera lo existente y que su enfoque es para el pueblo y por el pueblo. Eso es política. Política es estar envuelto en asuntos legislativos y trabaje en desarrollar nuevas enmiendas. Eso es política. Estamos hablando de los principios que deben regir una nación. Estamos hablando de definir cuál es la plataforma correcta para que la gente con la que vivimos, independientemente de la preferencia política, tenga una mejor calidad de vida en la nación o el país donde Dios nos ha puesto. Que nuestros descendientes puedan tener una calidad de vida, un buen sistema de educación, seguridad, policías, bomberos, doctores, enfermeras, estructura de solidaridad con los maestros, buenos servicios de utilidades, infraestructura, sentido de pertenencia, de un progreso continuo. ¿Eso es política o tiene que ver con el amor al prójimo? Si usted y yo pagamos contribuciones, en algunos lugares muchos las pagan doble. Pagan por un sistema de educación, pero envían a sus hijos a escuelas privadas.
pagan por un sistema de salud, pero requieren de tener un privado, porque el que el gobierno provee no sirve. Paga por un servicio de sistema de agua potable, pero tiene que comprar agua para beber porque la que llega a su hogar no sirve. ¿De qué nosotros estamos hablando? Entonces tenemos que hacer en este momento un paréntesis personal, no de patrocinio a ningún movimiento político, solo creemos en el Evangelio de Jesucristo, y si nos tocó vivir en esta época es porque Dios quería que juntos en esta época podamos llevar el mensaje correcto del Evangelio. Si Jesús estuviera viviendo en nuestro tiempo, estaría desafiando la estructura que le toca. Me hace pensar, cuando Martin Luther King se levantó en los Estados Unidos, muchas iglesias le dieron la espalda porque le dijeron que era un movimiento suicida. Otros no se unieron por el temor a perder lo que tenían. Martin Luther King les preguntaba, ¿qué es lo que ustedes tienen para perder? Martin Luther King no representó ningún partido político, solo que tuvo que reunirse con el presidente de turno porque era al que tenía que reclamarle. ¿Qué es lo que van a hacer con los de la raza negra de esta nación? ¿Van a seguir siendo atropellados después de 100 años de discurso de Lincoln? Es una de las preguntas que tenía que ser contestada con responsabilidad. Cuando Mandela se levantó, estaba en un partido político, pero lo que él representaba era a todos los de la raza negra de Sudáfrica. Si él lograba los solicitados, todos quedarían libres y no solamente los de su partido. Cuando Gandhi se levantó en contra de las estructuras de los ingleses, él no representó un partido político, sino que representó un ideal. Él lo representó mediante la paz, el arma más efectiva contra el odio. Se sentó con todos sus seguidores y les dijo a sus adversarios, miren a ver qué van a hacer porque somos muchos. ¿Sabe? La gente que le da un cambio a la historia, los estudiamos, nosotros los admiramos, pero cuando venimos a hacer lo mismo en nuestro lugar, en nuestro país, vemos que nos ponen un veto diciendo que somos de izquierda, que no somos, déjeme decirle, de izquierda ni tampoco de derecha, somos de Jesús. La pregunta es, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Porque estamos cansados, como dijo en una ocasión Rosa Parks, cuando el juez le preguntó por qué se sentó en una silla de blancos. Ella contestó, estaba cansada. Pero el juez no le preguntó, ¿cansada de qué? Ella estaba cansada del atropello, cansada del abuso, estaba hastiada. Hay cosas con las que Jesús no puede cuadrar, porque vio dentro de la estructura el abuso, la opresión, la corrupción y lo peor de todo, la hipocresía. Jesús le dijo, esta es la casa de mi Padre, y la han convertido en cueva de ladrones. Por eso que podemos ver hoy cómo los políticos mienten para llevarnos los votos, cómo sus asesores tras bastidores legislan por las leyes para su propio beneficio, cómo se reparten los fondos públicos, que no es nada más y nada menos que el dinero del contribuyente, y se malversa, se desdoblan los procesos. Pues entonces nosotros somos llamados a preguntar a estas estructuras cuál es su agenda, de qué se compone. ¿Estás a favor o en contra de la ideología de género? ¿Estás en la agenda de la pedofilia como algo legal? ¿La homosexualidad seguirá siendo una preferencia o se ubicará nuevamente como un trastorno?
La abstinencia en la juventud volverá a promoverse. La aprobación nacional del uso del cannabis medicinal sin explicar los efectos nefastos. La Iglesia es responsable de fomentar la justicia social y levantar la voz con carácter y justicia. Es momento de asumir postura como cristianos y nuestra responsabilidad es velar por la de nuestro país y por la de nuestra gente. Te damos gracias. Nos muestras que pertenecemos a ti. Nosotros pertenecemos al partido del reino y levantamos la voz para proclamar tu justicia, asistencia social por encima de las preferencias políticas, ideologías, color o raza. Que la misericordia, el amor, la esperanza, la fe constituyen ser la plataforma de este proyecto de vida que en este tiempo de grandes desafíos todavía sigue transformando. Bendiciones a todos.